yo creo que necesitamos hacer más compañerismo Sí, en a la ver. iglesia. Hermanos, hay tantas oportunidades. Por eso la iglesia dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son más, sigue siendo hermanos. Y al parecer, por lo que dice la Biblia, vienen tiempos todavía más difíciles. Pero que es muy importante que tratemos de dedicar tiempo, ¿verdad?, entre nosotros para animarnos, estimularnos al amor, platicar de cosas que nos edifican, que no en el caso de los que tienen hijos, ¿verdad?, que sus hijos puedan escuchar que estamos hablando de las cosas de Dios, que estamos hablando de cosas honestas, cosas leales, de cosas, la ética cristiana, ¿verdad? Y eso a ellos les edifica, porque si tus hijos o sus hijos de ustedes escuchan de chismes, de problemas, de murmuraciones, ellos no van a amar la vida cristiana. Es cierto que hay dificultades, es cierto que hay adversidad, es cierto que hay problemas, esa es una realidad, pero es importante que tratemos de usar lo mejor posible el tiempo que el Señor nos da, ¿verdad? Así que qué bendición haber estado con nuestros hermanos, y si alguien no nos quiere invitar, nada más examen, vamos a realizar. O uno más fácil, hay uno, ese es más fácil, ¿verdad? En ese pueden participar todos, ¿verdad? Todos los más pequeños hasta los más grandes. Pero bueno, fue una bendición, hermanos, y yo espero que el Señor nos permita convivir con más hermanos de la iglesia. Hermanos, busquémonos. Yo sé que es difícil, sé que el trabajo, a veces los trabajos absorben tanto. Y a veces, mira, la demanda de trabajo, en algunos trabajos, probablemente cada vez vaya incrementándose. Probablemente, y habrá quien diga, no, pues qué bueno que tenemos trabajo, sí, pero ¿qué dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? No solo de pan. Y te dice la Biblia en San Juan capítulo 6, dice el Señor Jesús, acababa de alimentar a 5,000 personas o más de 5,000, ¿verdad? Un milagro de reprodujo los alimentos, y entonces se va con los discípulos a otro lado, y la gente que había comido el pan y todo eso, agarra sus barcos o lanchas como pudieron, también se fueron a buscarlos. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Me buscan, pero me buscan porque comieron el pan, además por eso me buscan. Y entonces les dice, trabajemos, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo de Dios, porque a este señaló Dios el Padre, Hijo del hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Por eso el Señor Jesús, cuando usó estas figuras de retórica, hablaba acerca de la comida verdadera, el alimento verdadero. Mira, hermano, no nos damos cuenta, pero el que se da cuenta es el más importante. Entre semana, ¿cuántos crees que estén orando por nosotros? ¿Cuántos crees? ¿Sabes? Yo me imagino que miles y miles de personas, por la gracia de Dios, están orando por nosotros. Yo me imagino. Bueno, no sé, yo no soy internacional, ¿verdad? No soy tan internacional, pero una familia que por la gracia del Señor, la familia Rodríguez, que viven en los Estados Unidos, diferentes lugares, uno en Waco, Texas, ¿verdad? Otro creo que vive en Nueva Orleans, o bien Nueva Orleans, y que vive en Hammond, Indiana, por ahí. Pues la familia Rodríguez, yo estoy seguro que ellos oran todos los días, por mí, por mi esposa, por mis hijos, y estoy seguro que oran por la iglesia. Hace tiempo que no veo al hermano Alfonso Arbizo, él es misionero a España, siguen estando allá en Madrid, España. Al hermano Alfonso Arbizo, su familia, ellos nos conocemos, no nos escribimos tan seguido, pero estoy seguro que el hermano Alfonso y su familia oran por nosotros, ¿verdad? Por nuestra familia y por la iglesia, para que el Señor nos ayude. Así que, hermanos, son tantas las oportunidades que tenemos de orar los unos por nosotros. Mira, la oración, como dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que se porta bien, el que sabe más de la Biblia, el que conoce más pasajes de la Biblia. No, el justo es aquel que ha rendido su corazón a Cristo y que estamos buscando vivir de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Ese es el justo, el que camina en la justicia de Dios. Caminamos en los mandamientos de Dios, no para salvación, sino por causa de la salvación. ¿Y quién es? Dios espera que su bendita palabra
que su palabra, la Biblia, sea para nuestras vidas una bendición. Bien lo dijo el hermano, yo creo que es una realidad. En este bendito libro, en la Biblia, solo hay cosas buenas para nuestra vida. Amén. Solo hay cosas buenas para nuestra vida. Amén. Para los jóvenes, para los matrimonios, para los adultos, para las naciones inclusive. Dios prometió bendecir a las naciones. Recuerda, no nada más a Israel. Dios usó a naciones poderosas en el Antiguo Testamento. Es más, Dios usó a reyes paganos, reyes que no le conocían, los usó de acuerdo a su palabra para traer bendición al mundo. Y hoy no es excepción. Hoy sigue siendo, hermano, la Biblia, la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo esa espada, ¿verdad? Que penetra y que no para dañar, ¿verdad? No para dañar o lastimar. El propósito de la Biblia, cuando hay mandamientos que nos gustan, ¿verdad? ¿Cuál mandamiento te gusta? A ver, hermano, ¿cuál mandamiento te gusta? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Ese te gusta? Pero depende de cómo andemos, ¿verdad? Si andamos bien y esto, si queremos que nos amen, ¿verdad? ¿Qué mandamiento te gusta de la Biblia? A ver, dime uno, el que sea mandamiento o promesa en la Biblia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien, ese es un mandamiento. Mateo 6. Sí, pero dice, y todas estas cosas serán añadidas. Eso quiere decir que no nos tenemos que preocupar por nuestro sustento. Si ponemos primero o buscamos primero a Dios y su reino y su justicia, las demás cosas muy bien. Otro mandamiento o promesa que te guste, hermano, que te alegre, que trae gozo a tu corazón. Otra vez, nada más no se peleen, por favor, los de ahí atrás, hermano. Otro no. Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bien, qué hermoso promesa, ¿verdad? Es una promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Que bueno, la podemos tomar quien queramos, porque es para todos, la podemos apropiarnos, ¿verdad? Cada promesa de nuestro Dios podemos apropiarla. A ver, una última y entramos al tema. ¿Otra más? Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y bueno, sigue. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Sí, hermoso Salmo. Y muchas promesas. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Saber. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará, dice el Señor, ¿verdad? Si mantenemos nuestra confianza en Él, si nos mantenemos pues siendo obedientes como nos enseñaron hace rato, ¿verdad? Nuestro Dios se agrada más de que obedezcamos. Él se agrada más de eso, no de los sacrificios. Misa, la palabra misa significa sacrificio. Eso significa la palabra misa, sacrificio. Y en la carta, en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, dice, hablando en el capítulo 9, bueno, tenemos capítulos del capítulo 9, dice el Señor Jesucristo, hablando de la obra, bendita obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, ya no hay más sacrificios por los pecados. Ya no hay más sacrificios. Hablando de ese hermoso sacrificio único y perfecto para la redención de toda la humanidad. Ya no hay más sacrificios. Bueno, ese no es el tema. Quiero entrar al tema. Primero quiero hacer una aclaración. Lo que no es la iglesia. Es importante que sepamos lo que no es la iglesia, ¿verdad? Lo que no es, para entonces saber lo que sí es la iglesia, ¿verdad? Porque a través del tiempo, de las costumbres, de las tradiciones, de la ideología, de la filosofía, a través de muchas enseñanzas de personas, a través de la historia, muchos de ellos han presentado una idea equivocada, una imagen equivocada de lo que es la iglesia que el Señor Jesucristo estableció en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Porque la iglesia es un concepto, una enseñanza del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está la figura, está la promesa, inclusive al pueblo de Israel se le compara, de alguna otra manera se le compara con la iglesia, ¿verdad? Pero la institución la crea, la lleva a cabo el Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra
en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la establece. Pero te voy a decir lo que no es la iglesia. La iglesia que el Señor Jesús estableció. Esa iglesia no es un club social. Bueno, ¿alguien tiene una membresía de un club social? ¿De un club? Es más barato, ¿verdad? Yo no bien barato. Allá está bien cara la membresía de acá, de estos lugares, ¿no? No sé si hay un club social allá en Milenio, en Campanario, no sé si hay acá, en Balvanera también hay, o sea, hay, no, aunque es una baratita, ¿no? Yo recuerdo de adolescente, recuerdo perfectamente. Yo no tenía esa membresía, pero teníamos amigos que su papá era director general de la FOR. Cuando la FOR estaba aquí, estas oficinas, eran oficinas creo, y no sé, bueno, constituyentes, antes de la Coca-Cola, pero ya no tampoco donde estaba la Coca-Cola, antes de la embotelladora La Victoria, lo que ahora es estas bodegas de Plaza Victoria. Plaza Victoria. Bueno, antes ahí, todo ese terreno, ahí estaba una parte Ford y enseguida embotelladora La Victoria. Yo trabajé ahí unos meses, ¿verdad? No era el gerente de ellos, obviamente, tenía 16 años, pero bueno, sabes que mis amigos, los hijos de este señor, que se llamaba, el señor ya no vive, se llamaba Donito Venegas, era su apellido, no es su apellido. Y como era el jefe de la FOR, ¿qué crees que tenía? Una membresía de un grupo. Y ese sí era, diría el hermano Denis, ese sí era fifi, era bien nice. ¿Y qué crees que, a quién crees que invitaban a sus hijos? A nosotros, que no éramos tan finos, ¿verdad? Pero nos seguimos viendo. Y entonces iba yo con ellos eran adolescentes, yo también, sus hijos varios de sus hijos de este señor. Y la primera vez que yo fui con ellos, obviamente me tenía temor, porque yo dije, ahí nada más entran los ricos. Me van a ver a mí, van a pensar que soy esclavo, ¿verdad? O ayudante de estos jóvenes. Ellos se aparentaban ser un poquito más finos, ¿verdad? Dos de sus hijos más pequeños. Pero llegamos al club. Y entonces, ¿sabes qué hace ellos? Uno de ellos saca una credencial. La presenta al que estaba encargado, la presenta. Y este hombre inmediatamente ve el nombre de quien estaba en la membresía y dice, pase. Y entramos. ¿Y sabes que teníamos acceso a todo? Absolutamente a todo. Había sauna. ¿Sí saben qué es el sauna? Había canchas de tenis, canchas de frontón, ¿verdad? Había canchas de todo, ¿verdad? Y lo más importante para nosotros, ¿sabes qué? Teníamos acceso a la cafetería y todo lo que quisiéramos. Porque la tarjeta lo incluía todo. Y entonces ya nos aprovechamos la membresía, ¿verdad? La iglesia que el Señor Jesucristo estableció no es un club social. No se puede tener una membresía y tener acceso a lo que querramos o a lo que no querramos. No lo es. Tampoco es un restaurante donde podamos ir y decir, esto sí me lo como, esto no me lo como, esto sí me gusta, esto no me gusta, mejor pastelito. No, la iglesia tampoco es un restaurante para satisfacer nuestra necesidad, nuestros antojos, nada más. No, hermanos. La iglesia tampoco es la iglesia, hermano. No, la iglesia no es algo en lo que debamos pensar que si tengo tiempo, si me sobra el tiempo, si me siento bien o no me siento muy bien, entonces no voy o no participo o no colaboro o no formo parte, ¿verdad? No, hermano, eso no es la iglesia. ¿Sabes? Hay personas, obviamente no podemos ver el corazón de nadie, pero hay personas que tienen en muy poco la iglesia del Señor Jesucristo. Tienen muy poco. Y no están dispuestos a darle ni una hora, ni 2 horas, ni 3 horas. No están dispuestos a dar a esa actividad que se haga en esa iglesia donde se predique la palabra de Dios. Eso creo que tiene que ver a veces con trasfondos culturales, con costumbres, probablemente
probablemente, que tiene que ver también, yo creo, con falsas enseñanzas. Si puedes, ven. Si puedes, vete. Eres bien recibido. Si puedes, si te sobra el tiempo, es más, si tienes un problema, una dificultad, algo muy difícil, no se ven a la iglesia y ahí te vamos a ayudar. Equivocadamente, en ocasiones dando, ¿verdad? O consejos o cosas que no son, no tienen nada que ver con la iglesia que el Señor Jesucristo estableció, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que sería correcto darle a Dios? ¿Cuánto tiempo en la semana? Pregunto, ¿cuánto tiempo? Bueno, si fuera diezmar, como dice la Biblia, porque el diezmo en la vida no nada más es dinero, si fuera darle a Dios el 10% de todo, ¿verdad? Entonces del tiempo, si un día tiene 24 horas, ¿cuánto sería el 10%? 2 horas y media. 2:40, ¿verdad? Bueno, por ahí, no sean tan legalistas. Le tendríamos que dar a Dios, ¿verdad? A Dios de la Biblia, ¿verdad? Más de 2 horas diarias para tener comunión con Él, orando, leyendo su Biblia, un estudio, un tiempo especial, ese tiempo especial para Él todos los días, ¿verdad? Si fuéramos más estrictos en cuanto a cumplir con algunos principios bíblicos, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante, hermano, ¿sabes? Por eso debemos estar constantemente, ¿verdad? Yendo a la palabra de Dios, para que no nos volvamos religiosos, o para que no tomemos preceptos o conceptos o enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Y por eso es importante que vayamos siempre a la Biblia y ver cómo ve Dios la iglesia, cómo ve Dios la iglesia, su iglesia, porque el Señor Jesucristo, la Biblia dice que fue el Señor Jesucristo que estableció su iglesia, que comenzó una iglesia en aquellos tiempos, obviamente, ¿verdad? Hace cientos de años, varios miles de años, la estableció llamando primero a ciertos hombres, capacitándolos, preparándolos, anduvieron con ellos, y después de capacitarlos, entonces los envió y les dio el mandamiento de que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. Cuando él dice ahí todas las cosas que él les enseñó, se refiere a la doctrina bíblica, porque les enseñó, no nada más les enseñó a predicar el evangelio, no nada más les dijo que el bautismo bíblico, el bautismo es una ordenanza que el Señor Jesús le dio a su iglesia para que lo llevara a cabo hasta por todos estos tiempos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos de aquí son bautizados? Amén. Sí, Amén. dame su mano. Si alguien nos falta para de una vez bautizados, aquí hay agua. Bueno, no tiene agua, pero tiene, ¿no? Bueno, yo me bauticé a los 16 años, ¿verdad? En el bautisterio de la primera iglesia bautista que está aquí en Guerrero, todo está en Guerrero. Bueno, bautisterio no sé de edad, pero la iglesia creo que todavía está ahí. Me bauticé a los 16 años de edad. Y puedo recordar perfectamente cuando cumplí con esa hermosa ordenanza. No es para salvación. Esa hermosa ordenanza es un paso de obediencia. Amén. Obedecer a nuestro Dios. Yo no acabé la bauticé hace poquito. ¿Sí te acuerdas de mí? Y a su mamá. Tiene poco, ¿verdad? Sí. Y alguien más. He bautizado a pocos, ¿verdad? Pero lo importante es que aprendamos cómo Dios ve su iglesia. ¿Cómo ve Dios la iglesia? ¿Y cómo quiere Dios que nosotros veamos a su iglesia? ¿Cómo es que Dios quiere? ¿Sabes cómo dice la Biblia que Dios vio a su bendito Hijo en la cruz del Calvario? ¿Sabes cómo dice la Biblia? Sí, está el relato bíblico ahí. ¿Sabes cómo dice la Biblia? Que hubo un momento que quitó su vista de su Hijo. Hubo un momento, por eso Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento el Padre Celestial quitó su vista porque, ¿sabes qué? Ya no veía a su Hijo. Ya no veía a su Santo Hijo. Ya no pudo expresar a Dios: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya no. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia que en ese momento Dios lo que estaba viendo, ¿sabes qué estaba viendo? Los pecados de toda la humanidad. Y ahí estaban los pecados tuyos y míos, aunque no habíamos nacido todavía. Por eso Dios retiró su vista de su Santo Hijo en ese momento. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve Dios a las personas que tienen en poco el sacrificio de Jesús? ¿Cómo lo ve Dios? Mira, la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hay que aquellos
que tuvieron por inmunda la sangre de Jesucristo y así den afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, es decir, resistir al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, dice ella, que quien convencerá al mundo, a las personas, de justicia, de juicio y de pecado, convencerlos de que somos pecadores y que nuestro pecado merece un castigo y que ese castigo es la condenación eterna o separado de Dios por la eternidad, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y convencernos de que necesitamos un Salvador, convencernos de que necesitamos que solos no podemos salvarnos, convencernos de que nuestro pecado nos separa de Dios y no podemos tener comunión con el Dios Santo. Hay una enorme barrera, ¿verdad?, que nos separa. Y el único puente es su bendito Hijo. Amén. Y su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios cuando nos convenció. Bendito sea Dios. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos llevó al punto de decir, yo recuerdo perfectamente ese momento. Cuando yo le dije a mi Padre Celestial, le dije a Dios, estando solo, le dije a Dios, Dios, si es verdad que el único camino al cielo y que la única manera de ser salvo es rendir mi vida a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo como el único camino al cielo, en ese momento entonces te pido que me salves, que me perdones, te abro la puerta de mi corazón, lávame con la sangre preciosa de tu Hijo, dame la vida eterna y que de hoy en adelante yo viva como tú quieres que yo viva. Y entonces se produjo ese hermoso evento sobrenatural, porque es un evento sobrenatural, porque viene de Dios, que le llama el nuevo nacimiento. Y se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo o ha creído en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué hay personas que no nacen de nuevo? ¿Sabes por qué? Porque son religiosos. Porque quieren cambiar algo en su vida. Quieren vencer ellos a su manera. Quieren dejar ciertos hábitos o costumbres. Quieren dejar o pretenden dejar ciertas cosas, pero en sus fuerzas. Y entonces no hay una nueva vida. Porque la Biblia nos dice y nos da ejemplos. Bueno, Saulo de Tarso era criminal. Era un criminal, mata cristianos. Y nomás que lo ve en el cielo, dijo mi hermano, que le va a preguntar, y la Biblia dice, es más, ese hombre era religioso, era fariseo, y no cualquier fariseo, era superior, o era un principal entre los fariseos, no solamente por su educación, porque él estudió en la universidad más importante en su tiempo. Es más, Saulo de Tarso era el alumno predilecto de Gamaliel, ese hombre sabio y poderoso, respetado no solo por los judíos, sino hasta por los romanos. Era su alumno predilecto. Pero aún así sabía que estaba sin Cristo. Ni su religión lo podía salvar. ¿Hasta qué? Hasta que tuvo ese encuentro en el camino. ¿Verdad? Un encuentro milagroso, porque la Biblia dice que iban montados a caballos, él con otros, y una luz resplandeciente lo cegó y cayó en el caballo. Y escuchaba una voz que solo escuchó él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y Saulo, espantado, ¿cómo no iba a estar espantado? ¿Verdad? Pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento, Saulo de Tarso muere, no físicamente, ¿verdad? Y nace a la nueva vida el gran apóstol Pablo. Aunque tuvieron que pasar más de 10 años en su preparación. No fue de la noche a la mañana. Sí daba testimonio de Jesús. Sí se esforzaba por predicar a Jesús. Sí es cierto que empezó a dar testimonio. Sí es cierto que inmediatamente no se avergonzó de Jesús, pero no le creían al principio, ¿verdad? Pensaban que estaba engañando. Mira cómo ve Dios a su iglesia. La semana pasada veíamos, Dios está preparando, Dios por su gracia está preparando una iglesia gloriosa, limpiando, santificándola, purificándola. ¿Sabe por qué la tiene que purificar y limpiar? Porque Él ha determinado presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa.
gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y está trabajando en nuestra vida, y quiere trabajar en nuestras vidas para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, para que nos presentemos delante de Él. Porque un día nos vamos a presentar delante de Él. Amén. Eso dice la Biblia. ¿Cómo te vas a presentar, hermano, delante del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos limpiando nuestras vidas? ¿Cómo estamos guardando nuestras vidas? ¿Cómo es que estamos viviendo en este mundo? Que la Biblia dice que estamos en este mundo. Bueno, si somos extraterrestres y no por nuestra apariencia, hermano. Si somos extraterrestres, ¿sabes qué? Porque la Biblia dice, por la gracia de Jesús, dice la Biblia que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ya no lo somos. Él ya nos rescató, Él ya nos limpió, Él ya nos purificó. Y Él lo que quiere es que tú y yo le sirvamos como Él quiere que le sirvamos. Y como Él lo merece. ¿No merece nuestro Salvador que le sirvamos? Sí, amén. Con entrega. ¿No merece que le demos lo mejor a Él? ¿No merece Él que cada vez que vayamos en oración o a través de su bendita palabra, no merece, hermano, que le demos lo mejor y que digamos, Señor, porque tú conoces mi corazón, Señor, mira qué bendición, Señor, mira qué bueno eres, Señor, mira tantas bendiciones me das, y yo no más merezco, y aún así derramar en ruego y súplica y en alabanza, derramar nuestra alma. ¿Sabes? La Biblia dice en Romanos, dice el apóstol Pablo, capítulo 12, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el siguiente versículo: los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque alimentar la carne es muerte, pero alimentar el Espíritu es vida y es paz. Te voy a compartir 4 cosas que son muy importantes para nuestro Dios. Bueno, son más, pero espero usar este tiempo solamente nada. La iglesia, ¿cómo ve el Padre Celestial a su iglesia? Porque es su iglesia. No es la iglesia de los pastores, ¿o sí? ¿Sí es la iglesia de los pastores? No. Aunque los pastores podamos decir, esta es mi iglesia. No es cierto. No es mi iglesia. Aunque diga cualquier pastor de pocos, de muchos años, diga, esta es mi iglesia. La Biblia dice que la iglesia es del Señor Jesucristo. Amén. Que Él es la cabeza y que nosotros, por la gracia de Dios, somos obreros. ¿Sabes por qué la Biblia y nuestro Dios, que es tan sabio, tan poderoso y tan bueno, ¿sabes por qué usa el término obrero? ¿Sabes por qué? No para humillarnos. Porque no es una humillación ser obrero, sí. Yo he obrero toda mi vida. Y no, hermano, voy a hacerlo porque no digo que es un pleito de quién es mejor un obrero. Porque si se trata de contratarnos en este mundo, vamos, ahí sí hay competencia, ¿verdad? Porque ahí sí es diferente, ¿no? Si llega Quique y yo a la misma empresa, pero Quique va a decir, yo soy ingeniero en este y esto, ¿verdad? O soy, etcétera, tengo una carrera profesional, pero yo le voy a decir, nada, yo soy un pintor, y he hecho bien, y avanzo bastante. ¿A quién le van a pagar más? Pues a él. Si el puesto es para más arriba, ¿verdad? Si el puesto es para más abajito, más sencillo, y quieren pagar menos dinero, vamos a contratar al pintor, ¿verdad? Nos cuesta menos dinero. Mira, cuando nuestro Dios, y la Biblia dice y nos llama obreros, yo me atrevo a asegurar que hay pocos que se consideran obreros. Porque no nos lo permite nuestro orgullo, no nos lo permite nuestro corazón rebelde, no nos lo permite nuestra carne. El Señor dice, por eso no creo. Y como creo, le vas a servir. Y el ejemplo supremo, nuestro bendito Señor Jesucristo, les enseñó a los discípulos. Y en una ocasión les empezó a lavar los pies. Que en esa cultura y en ese tiempo, eso lo hacían solamente los esclavos o los de baja condición. Lavarle los pies a los visitantes a quien llegaban. Y el Señor Jesús, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el omnipotente, el Elohim, el Jehová de los
14 versículos. Porque es el mismo. Jesús es, el Señor Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Es el mismo. No soy de Dios, es el mismo. El yo soy del Antiguo Testamento es el Señor Jesús del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, no son varios dioses ni diferentes dioses. Le lavó los pies para mostrarles cómo se debe servir. ¿Ha visto un pastor limpiándole los zapatos a los hermanos que llegan? ¿Lo ha visto? Yo no lo he visto. Y no me comprometo a limpiar los zapatos cuando entres el día de mañana hermano por aquí. Pero sabes que el principio bíblico es la humildad, la sencillez, para que no se nos suba el humo a la cabeza y decir, iglesia, yo fui a un instituto bíblico, me sé la profecía desde el principio hasta el fin, me sé iba a decir 3.500, perdón, menos de 3.000, 2.800 versículos de memoria. Fui examinado por un concilio de pastores en este lugar. Mira, aquí me pusieron las manos y bueno, lo voy a decir con respeto, ¿por qué respeto? El pastor Hernando Gutiérrez López, el Papa, le impuso las manos aquí, con el concilio alrededor. Entre ellos estaba el hermano Dino Lechuga, que era pastor de Betel en ese tiempo, estaba